Buenas noches, vamos a iniciar, ¿no? Siendo las 7:01, esta noche en realidad estoy muy contenta. Mi nombre es Susana Sugano, soy la directora académica de Factor Humano y Gestión Pública de la Escuela de Posgrado. En nombre de la CONFIEP y de la Escuela de Posgrado de la UPC, quiero darles la más cordial bienvenida a este tercer ciclo de webinars Perú frente al COVID-19. ¿No? La organización de estos webinars realmente tiene como objetivo principal el generar espacios de discusión y análisis, pero sobre todo con miras a construir propuestas teniendo en cuenta puntos de vista de diferentes sectores. En este caso, el médico, vamos a tener una preponderancia médica, pero teniendo en cuenta, ¿no?, el tema del desarrollo económico, empresarial y social, y cómo es que está impactando el COVID en estas aristas. Y así poder de manera conjunta de la recuperación que necesitamos en el país, ¿no?, y a todos los acontecimientos que estamos viviendo. Hoy, ¿no?, el tema que nos reúne es la innovación en tiempos de la pandemia, y para ello quiero presentar a nuestros invitados de lujo que realmente hoy nos acompañan. Primero quiero presentar a la doctora Flor María Phillips, que es la directora del MBA de Salud de la Escuela de Posgrado de la UPC, quien será nuestra moderadora el día de hoy, ¿no? Flor María Phillips es MBA por la Universidad de Quebec en Montreal de Canadá, ha sido gerente de salud de Pacífico Salud, EPS, gerente de servicios hospitalarios del IPS, subdirectora médica de la Clínica Ricardo Palma y superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Salud, SUSalud. Como panelistas tenemos a Fabiola León Velarde, que es actualmente la presidenta del CONCITEC, ¿no? Fabiola es bióloga y doctora en ciencias por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha sido vicepresidenta de la International Society for Mountain Medicine y miembro de la American Philosophical Society y miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Fue merecedora de la Orden Caballero de la Legión de Honor, otorgado por el Gobierno de la República Francesa, y la Orden Mérito de la Mujer Peruana en el 2012 por el Gobierno del Perú. También tenemos la presencia de Eduard Málaga. Eduard es director del Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es investigador y profesor principal de neurobiología en la Universidad Cayetano. Es profesor asociado de la Universidad de Constanz en Alemania. Tiene un doctorado en microbiología e inmunología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami en Estados Unidos y la Universidad Instituto Max Planck para Biología en Tübingen, Alemania. Realizó también una estancia postdoctoral en genómica evolutiva y biología de desarrollo en la Universidad de Constanz, donde fue nombrado profesor asistente y luego profesor asociado del Departamento de Biología de Desarrollo. Y finalmente tenemos con nosotros a Carlos Neuhaus, que es integrante del Comando Vacuna, ¿no? Carlos ha sido el presidente del comité organizador para los Juegos Panamericanos Lima 2019, estudió Ciencias Administrativas en la Universidad de Lima y llevó estudios de posgrado en Cambridge y en la Universidad Metodista del sur de Estados Unidos. En el periodo de 1994 al 2008 fue director del Banco de Trabajo. Bienvenidos Flor, Fabiola, Eduard y Carlos a esta su casa, la UPC. Y bueno, quiero dejarles a Flor, ¿no?, la palabra para que pueda dirigir este interesante conversatorio. Adelante, Flor. Muchas gracias, Ana. Buenas noches, bienvenidos Fabiola, Eduard, Carlos. En verdad felicito a la Escuela de Posgrado de la UPC por esta iniciativa de desarrollar estos ciclos de conferencias virtuales con temas tan actuales. Esta noche vamos a tratar efectivamente innovación en tiempos de pandemia. Y me gustaría situarnos un poquito más en el contexto. La OMS declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020. 7 meses después, a nivel global, tenemos 30 millones de casos y cerca de 1 millón de fallecidos. Y se pronostica una contracción de la economía mundial
del orden del menos 3.9%. En el Perú, según datos del MINSA, tenemos 780.000 casos y 31.000 pacientes fallecidos, ciertamente con una tendencia decreciente en las últimas semanas. Sin embargo, el MINSA ha anunciado que es posible que hayan 7 millones de contagiados, por lo que va a desarrollar un estudio de cero prevalencia a partir de octubre. El impacto de la pandemia en nuestro país es de grandes proporciones. Baste decir que se está anunciando una contracción del PBI del orden del menos 12%, con todo lo que eso significa. El gobierno, por su parte, viene trabajando en el frente social, en el frente económico y en el frente sanitario con diferentes resultados. Por su parte, el 30% de la población está saliendo a trabajar y a hacer compras y en general cumplen las medidas sanitarias. La COVID-19 es un desafío sin precedentes en la historia y ciertamente ha impulsado de una manera notable la investigación científica. En el Perú en particular se han desarrollado esfuerzos muy importantes, desde participar en el proyecto Solidarity de la OMS, que es un estudio clínico para investigación de medicamentos, en la investigación y formulación de nuevos métodos diagnósticos, en la posibilidad de producir vacunas, e incluso en ser sede de un ensayo clínico en humanos. El primero de ellos ya empezó hace unos días con la prueba de la candidata a vacuna del laboratorio chino Sinopharm, sobre 6.000 voluntarios. Lo cierto es que todo el mundo tiene puestos los ojos y la esperanza en una solución innovadora que pueda restablecer el bienestar en nuestras vidas. Pero me pregunto, y les pregunto a nuestros panelistas, si en el Perú se encuentran espacios adecuados para desarrollar esta innovación que ahora necesitamos. Me gustaría preguntarle a Fabiola, a la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del CONCITEC, ¿cuál es el nivel de desarrollo de la investigación científica en el Perú y en el campo de la salud? ¿Y qué problemas existen para impulsarla más y mejor? Fabiola. Muy buenas noches a todos, a todas, Flor de María, y saludo también a Edward, a Carlos, los miembros de esta mesa. Muchísimas gracias a la UPC, a la Escuela de Posgrado, por organizar esta reunión que nos convoca y siempre nos plantea nuevos retos al conversar con los diferentes especialistas y ver cómo podemos seguir aportando todos desde nuestros espacios para luchar contra este enorme desafío. Yo quisiera en estos 15 minutos que tengo responder, por supuesto, a los interrogantes que tienen desde la mesa, y quisiera compartir algunos datos. Desde la ciencia tenemos siempre que hablar con datos, y me gustaría empezar con algunas diapositivas para responder. Ahí tenemos la presentación. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces con la primera. ¿Qué es lo que nos ha planteado esta pandemia al Perú como reto? Varias aristas a las que tuvimos que responder. No solamente a innovar desde la propia gestión, porque ya no podíamos tener todo el tiempo del mundo para pensar en programas y planes y en cómo hacíamos para responder en proyectos de 2 y 3 años. Teníamos que innovar también en la gestión, y es lo que hicimos en los concursos que les voy a mostrar, que nos han dado estupendos resultados a pesar de la situación en la que nos encontramos hoy en el Perú en ciencia y tecnología, respondiendo a tu pregunta, Flor. También ha demostrado, creo que a todos los que estamos en este seminario, en esta conversación, nos ha dado una sensación de que la ciencia está presente en todas partes, que debe estarlo más, por supuesto, pero que es muy cambiante, ¿no es cierto? Un día nos dicen que la vacuna podría estar a fin de mes, después rápidamente nos dicen que hay que esperar hasta el próximo año, que tenemos un tratamiento que mejor hay que probarlo
con todas las herramientas que nos da la ciencia, pero permanentemente, perdón, nos está confrontando la ciencia, y eso ha sido algo también muy importante, darnos cuenta de la importancia que tiene la divulgación, una correcta divulgación de la ciencia, y para el CONCITEC esto también representa otro reto enorme para el Perú, amigos y amigas, porque el Perú no tiene tampoco una tradición de divulgadores de la ciencia. La siguiente. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Creo que se nos ha quedado la... Ahí está. Bueno, ¿cuál es la situación? En los grandes indicadores de competitividad de la ciencia que vemos, aquí lo que tenemos es que, comparados con los países del Asia Pacífica, en los indicadores macro de competitividad que están en el pilar de innovación, por lo tanto, que son los que aporta la ciencia y la tecnología, el Perú se encuentra lamentablemente rezagado en esos indicadores: calidad de instituciones de investigación, cuánto de producción científica tenemos y qué capacidad de innovación tenemos. Ustedes ven que Perú se encuentra en 341 países en estos indicadores, alrededor de 70, 80, 90, cuando países como Chile ya están alrededor de las cifras como 50 y 40, ¿no? Entonces, sí, hay mucho por mejorar, la siguiente, pero algunas buenas noticias tenemos. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes que recién empezamos a aparecer desde el año 2017 al 2019 en el ranking de Higher Education de Latinoamérica. Todavía estamos en el puesto 7º de cuál es nuestra posición en ciencia y tecnología, pero empezamos a aparecer como produciendo investigación científica ya en América Latina. Hemos incrementado, bueno, comparado con Brasil, que tiene hoy en día 35% de universidades que aparecen, todavía tenemos un largo camino, pero estamos mejorando. La siguiente. Fíjense ustedes cómo hemos incrementado las publicaciones. Todavía estamos muy atrás, efectivamente, de los países que acabo de mostrar, en el 7º lugar, pero fíjense ustedes que hemos incrementado, podemos decir que hemos cuadruplicado. Y acá hay un punto interesante: a partir de la aparición de la SUNEDU, y es decir, cuando empezamos a buscar la calidad realmente en las universidades y a exigir más producción científica, vemos cómo se han incrementado estas producciones y publicaciones científicas por el ranking CIMAGO. Y acá quiero señalar que uno de los descubrimientos muy importantes que hemos hecho durante la pandemia desde el CONCITEC y nuestro Registro Nacional de Investigadores es que el área donde más investigadores tenemos, y por eso estamos respondiendo, por eso tenemos aquí a Edward y a los muchos investigadores que han respondido para esa pandemia, es que en el área de salud tenemos el 48% de los investigadores inscritos en nuestro Registro Nacional de Investigación. Y eso ha sido muy bueno, descubrirlo y ponerlo en evidencia durante esta pandemia. La siguiente. Fíjense ustedes, de la cantidad de publicaciones, decía, ¿no? El 48% se encuentra en salud. Y miren las áreas que tenemos: medicina, por supuesto, con 1.312 publicaciones en el último año, y fíjense ustedes el incremento importante. Esto no es casualidad, porque si bien es cierto, los indicadores que mostré al principio podrían, bueno, deprimirnos en la situación en que estamos, y hay que mejorar mucho, pero desde el año 2011 hasta ahora hemos incrementado en medicina, hemos casi multiplicado por 3 la producción en medicina, y en otras áreas como bioquímica, genética, biología molecular, farmacología, toxicología. Y eso es lo que hemos visto efectivamente en la voz de los científicos durante todos estos meses. La siguiente. ¿Pasamos? Y estos son, nuevamente, cuáles son los investigadores en RENACYT, y tenemos 1.568 trabajando en ciencias médicas y de la salud. Como les decía, corresponde a
la tercera parte de todos los investigadores, pero casi el 45% de lo que corresponde a los investigadores que están en las universidades. O sea que nuevamente tenemos una fortaleza, aún teniendo una masa crítica por debajo de los países del Asia-Pacífico, pero se ve claramente que tenemos una fortaleza en las áreas que acabo de señalar en ciencias médicas y de la salud. La siguiente. Ahora, brevemente, cómo desde el CONCITEC respondimos, como decía, innovando en un concurso muy rápido. Tan solo en 3 días en un primer concurso respondieron más de 600 investigadores proponiendo diferentes soluciones. Acá Edward nos va a comentar cómo hemos respondido en todas estas áreas. Perdón. Y en el segundo concurso, nuevamente, más de 500 investigadores. Por lo tanto, se ratifica lo que señalo. En el área de salud tenemos importantes fortalezas en investigación. Hemos tenido respuestas en desarrollo y validación de sistemas de detección, accesorios sanitarios, tratamiento y transmisión, estudios epidemiológicos. Ya tenemos una plataforma de seguimiento de virulencia y de alguna variedad que podamos tener en el virus, vacunas, una vacuna peruana muy expectante, que podría realmente darnos una sorpresa y un aporte muy impresionante, una vacuna peruana que podría ser muy fácil de producir en el Perú, de administración oral, y además de una efectividad que por lo menos en los estudios preclínicos está mostrando ser muy importante. Y luego aplicativos que nos van a permitir dar reportes de casos ya por países asiáticos. La siguiente, por favor. Entonces, conversábamos con Flor de María y claro, decíamos, eso no puede ser lo único que haga CONCITEC. Y si uno comenta que hemos podido solamente aportar 11,5 millones, realmente es muy poco para lo que uno puede decir que eso es lo que está aportando el Perú. Pero quiero señalar que el Perú lo que tiene es un sistema de ciencia y tecnología, es decir, siendo CONCITEC el ente rector, tenemos otras instancias de las cuales depende la ciencia y tecnología para funcionar y para ser financiada. Por eso es verdad que cuando, si bien es cierto, 11 millones nos parece muy poco, el Perú ha quintuplicado su presupuesto para ciencia y tecnología, y es así que este último año hemos tenido aproximadamente 1.000 millones de soles, siendo todavía muy poco nuevamente, pero fíjense ustedes esta pequeña inversión de 11 millones, los beneficios que nos va a traer. Beneficio al entregar soluciones sanitarias que promueven la generación de conocimiento, más de 1.100 ideas hemos recibido, genera confianza por parte de la población que podemos aportar al personal sanitario para que pueda presentar opciones, trabajar con más seguridad. Estamos también vinculándonos más con las empresas, el sector productivo, a través de lo que producen los investigadores, y así vamos a tener un aporte importante para la sociedad. Estamos generando diferentes iniciativas y vamos a permitir también, a partir de lo que se ofrece, poder presentar algunas políticas públicas. La siguiente. Y aquí ya voy terminando. Estos son los resultados, solamente decía, de estos 2 concursos. Es algo muy acotado, pero nos ha permitido ver algo muy importante, Flor de María, amigos y amigas, que es que el Perú, cuando yo comento, tenemos masa crítica de salud, estamos respondiendo, pero fíjense ustedes, estos 29 universidades que están presentando proyectos, 22 prototipos que requieren ser validados, 21 paquetes tecnológicos, 20 productos mínimos viables, entre ellos la vacuna. ¿Con qué sorpresa nos hemos dado? Con grata sorpresa, que no tenemos las hojas de ruta adecuadas para convertir esto en una realidad que llegue a producirse a nivel nacional, que así como nos ha descubierto la pandemia
en una situación que no podemos responder, y en algunos casos nos hemos dado cuenta que todo lo estábamos importando, nos hemos dado cuenta también que sí somos capaces de responder. No éramos capaces de responder con filtros para nuestras mascarillas, todo importado. Estamos produciendo ahora filtros a nivel nacional. Prototipos para detección temprana masiva de bajo costo, Edward nos va a contar. Lo podemos producir, pero las hojas de ruta para poder validar no las teníamos. Laboratorios o empresas con buenas prácticas para producción nacional no las teníamos. Laboratorios para buenas prácticas para producir vacunas no las teníamos. Recién hemos despertado y hemos dicho, pero ¿cómo es posible que una pandemia nos encuentre así? Ese pequeño concurso ha demostrado que podemos hacerlo, la comunidad científica ha respondido, pero nos falta todavía un camino importante para que esto se convierta en realidad, para tener mucho más aporte de la comunidad científica en estas áreas que he señalado, y que podamos tener más laboratorios y empresas con buenas prácticas de producción de accesorios sanitarios, de pruebas de detección temprana, de tratamientos que puedan ser válidos no solamente para el Perú, sino para el mundo. Yo me quedo aquí. Vamos a tener un tipito más para preguntas. Estamos trabajando en proyectos de inversión que nos van a permitir continuar con el apoyo a la industria sanitaria, con más vinculaciones academia-empresa, y también tenemos la ley de beneficios tributarios que nos permite a aquellas empresas que inviertan en investigación, específicamente en apoyo a la industria sanitaria ahora y a la reactivación económica, los beneficios son impresionantes. Una devolución para las medianas y pequeñas empresas de 215 soles por cada 100 soles que se invierte en ciencia, tecnología e innovación. Estamos en pleno concurso ahora de proyectos especiales de escalamiento y también de más proyectos de investigación. Todavía muy poco, sin duda, amigos que nos escuchan, pero esto nos ha dado un zamacón tremendo para seguir apoyando y para que la empresa peruana responda y pueda hacer estos productos nacionales que tanto necesita el Perú en su industria sanitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Muy interesante ver cómo hemos evolucionado como país y esta tendencia de crecimiento que hay en el desarrollo de la investigación. La verdad es que es bien interesante ver incluso que casi la mitad de los investigadores vienen del área de salud, y realmente hay muchísimo potencial en ese campo. Hay que procurar beneficios, hay que orientar, hay que dar protocolos, hay que impulsar ese espacio para capitalizar ese potencial, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a seguir comentando. Fabiola acaba de comentar sobre vacunas. Y efectivamente, evaluar la seguridad y eficacia de una vacuna exige procesos sumamente complejos, tanto en los aspectos preclínicos como en las fases clínicas, que no se pueden obviar. Y esto exige además mucho tiempo. La OMS nos ha informado que hay 180 candidatas a vacunas en diferentes estadios y fases, pero 9 de ellas ya están en nivel de ensayo clínico fase 3. Sin embargo, hace unos días el director general de la OMS cree que la vacuna podría estar disponible recién hacia fines del año 2021. Esto es, dentro de 16 meses. Así las cosas, hoy más que nunca entonces, resultaría necesario aplicar la estrategia sanitaria, detectar, aislar, rastrear contactos. Pero esta estrategia necesita un planeamiento muy fino, un número importante de recursos humanos y la posibilidad de accesar a un método diagnóstico molecular eficaz, de uso fácil, masivo y de costo razonable. Me gustaría preguntarle al doctor Edward Málaga, director del Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿qué retos globales pone el nuevo coronavirus a los investigadores científicos? Edward. Flor María, muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias a Concitec, a Confiep, gracias a la UPC, un saludo a Carlos, a Fabiola también, y un gusto de estar acá. A tu pregunta, los retos que la comunidad científica ha enfrentado a nivel mundial se podrían agrupar en unos cuantos subretos, ¿no? Uno principal ha sido encontrarse con un enemigo desconocido. Hemos tenido precedentes como las epidemias de SARS y de MERS, que son otros coronavirus, pero en este caso, como todos sabemos, a lo largo de estos últimos meses hemos aprendido muchas cosas que no nos imaginábamos acerca de este virus. Entonces, un primer reto ha sido estudiar al virus mientras tratamos de contener la pandemia, tratar de entender qué tipo de síntomas, qué tipo de daños genera al organismo, cómo se transmite, qué tan contagioso es, ¿no? Y hemos visto a lo largo de estos meses, como digo, muchas sorpresas, como por ejemplo que no solamente un síndrome respiratorio, que también ataca al corazón, ataca al cerebro, ataca al sistema digestivo. Hemos visto también cosas inimaginables como que los aerosoles a 5 metros podrían ser o pueden llevar el contagio del virus. Entonces hay muchas cosas que necesitábamos saber para poder manejar mejor esta pandemia, y ese ha sido un punto clave en la investigación, un reto para los científicos, conocer mejor a este enemigo. Otro reto importante ha sido el poder contener el contagio. Y para poder contener el contagio, viene a colación lo que acabas de mencionar, el tema del rastreo de la detección. Primero, la detección masiva por métodos moleculares, el rastreo de contactos y el aislamiento. Quiero incidir en que la detección o el diagnóstico es un tema clave que quizás hemos descuidado un poco, porque más allá de que un método diagnóstico nos pueda ayudar a saber si tenemos o no tenemos una confirmación de que sufrimos de tal enfermedad, que es como se usa normalmente un diagnóstico, en este caso, al ser un enemigo invisible y tener ventanas presintomáticas y asintomáticas en las cuales podemos ser contagiosos portando el virus sin enfermarnos, es muy importante contar con métodos que detecten la presencia del agente infeccioso para evitar, justamente para cortar esta cadena de contagio. Y ese es un punto clave que nos lleva a uno de los subretos, como te contaba, que era poder detectar con métodos moleculares diversos a este agente. Y el otro es obviamente otra ventana, que es la terapéutica. La terapéutica tiene que ver con el desarrollo de vacunas, de medicinas. Como todos sabemos, no hay vacunas ni hay medicinas, hay candidatos a vacunas, y esas candidatas a vacunas tenemos que ver que cumplan finalmente esa fase 3 para estar seguros de lo que va a venir. Y claro que sí, como vamos a escuchar más tarde a través de Carlos, y el comando vacuna está dispuesto a hacer todo lo posible por generar esta logística para estar preparados. Es importante estar preparados lo antes posible para los diferentes casos o escenarios en que la vacuna pueda llegar de acá a un par de meses o de acá a medio año o de acá a un año. No lo sabemos aún, pero llegue cuando llegue, tenemos que estar en diferentes etapas de la pandemia, y creo que eso resume básicamente lo que ha estado ocurriendo en la comunidad científica en los últimos meses. Y estos retos, Edward, ¿cómo se han manejado a nivel de la comunidad científica en el Perú? Problema de conexión. Ya te escuchamos. Flor María, ¿puedes repetir, por favor? Se cortó tu Por audio. supuesto. Tú has mencionado 3 retos fundamentales a nivel global para la comunidad científica global. Un enemigo desconocido, hay que contener el contagio en tanto eso suceda con métodos diagnósticos, y la terapéutica, que hoy por hoy toda está en investigación, no tenemos absolutamente ninguna herramienta terapéutica para utilizar. Son realmente retos enormes. Me gustaría que nos comentes cómo se han manejado estos retos ya en la comunidad científica en el Perú. ¿Cómo ha respondido? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué acciones ha tomado la comunidad científica nacional? Perfecto. Bueno, ya Fabiola nos ha mencionado los retos y algunas de las soluciones que se están aportando en la comunidad científica peruana, pero
habría que añadir un gran reto a los científicos peruanos, que es justamente la falta o la escasa infraestructura, la falta de financiamiento, los problemas estructurales que la ciencia viene sufriendo ya desde hace varias décadas. Y es muy importante resaltar la labor que ha hecho CONCITEC a través de estos meses y a pesar de las limitaciones. Se puede decir que se ha hecho poco, pero mucho al mismo tiempo, porque sacar estos concursos y poder financiar rápidamente estas iniciativas no tiene precedentes. Es muy importante resaltar eso y ha permitido justamente que la masa crítica reducida, como menciona Fabiola, pueda acceder a estos fondos y empezar a trabajar en estas soluciones. Entonces, hablando del primer grupo de retos, que es conocer al virus, el tipo de estudios que te permiten saber de qué está hecho, cómo está hecho, qué componentes tiene, cuál es la información genética. Aquí hemos sufrido un poco, hemos tenido debilidades porque eso implica mucha ciencia básica que es muy cara. Y los proyectos que podíamos, como científicos peruanos, sacar adelante más rápidamente estaban más orientados a la ciencia aplicada, a las soluciones concretas. Entonces, diría yo que la primera parte, que es obtener información del enemigo, la hemos recibido básicamente de la comunidad internacional, ¿no? De los científicos, colegas extranjeros. Ahora, las iniciativas que han sido financiadas por CONCITEC, por Innovate Perú, y en algunos casos como el mío, por la empresa privada también, se han concentrado en estas otras soluciones como los métodos diagnósticos y las vacunas. Entonces, tenemos, como Fabiola ya bien mencionó, 7 u 8 grupos trabajando en métodos diagnósticos, y esto ha sido una sorpresa muy, muy positiva, que hemos podido sacar adelante técnicas y procesos que normalmente no hubiesen sido pensables en el Perú. Del mismo modo que se sacó adelante estos concursos para la financiación rápidamente, también la respuesta técnica en los laboratorios ha sido bastante ágil y bastante impresionante en cuanto al nivel de la ciencia hecha. Entonces, está eso por un lado, está también el desarrollo de la vacuna, también ya mencionada, la vacuna peruana, que está un poco más atrasada que sus colegas o que sus contrapartes internacionales, pero también es un esfuerzo que vale la pena mencionar y vale la pena apoyar. Y también hay que decir que nosotros no solemos pensar en innovación como una fuente de desarrollo, progreso, bienestar económico para los países. O sea, se sabe en la teoría, pero en la práctica el Perú no ha apostado realmente por la ciencia, la tecnología e innovación en la medida en que pueda acercarlo a metas de desarrollo como el primer mundo, ¿no? Tenemos mucho rezago en eso. Entonces, al no tener ese ecosistema, esa conexión, esa triple hélice, ¿no? Entre Estado, sociedad, industria privada, academia, estas innovaciones que se han ido generando en la comunidad científica peruana no han encontrado un camino fácil. Normalmente, cualquiera de estos desarrollos en un país desarrollado, en pocas semanas sería llevado a la práctica, al mercado, a la sociedad y puesto en aplicación. Y para eso se requiere una serie de normativas, de procesos de transferencia, un montón de cuestiones, diría yo, que no estamos acostumbrados a ver. En algunos casos no existían, no existen. Entonces, así como en CONCITEC se pusieron manos a la obra y sobre la marcha han ido creando el camino de concursos que nunca se han hecho de esa manera, algunos de nosotros también hemos tenido la tarea de pelear un poco este camino de nuestras propias aplicaciones y desarrollos para que sean llevados a la práctica, porque normalmente en un país desarrollado basta con que tengas el prototipo listo, lo entregas a la siguiente fase de la cadena y eso sí es un curso. En este caso no hay ese curso y hemos quizás pecado un poco de ingenuos, eso es una autocrítica a todos, al país entero, quizás de no asumir la urgencia de vida para llevar estas soluciones a la realidad. Lo vemos con el caso de los ventiladores, del oxígeno, de las pruebas. Ha habido muchas trabas que por supuesto se pueden explicar con digamos, los problemas estructurales del Estado, ¿no? Pero había que actuar con urgencia. Entonces, ese es un gran reto que también normalmente no debería enfrentar un científico que está en su laboratorio, pero en esta situación de pandemia hemos tenido que encarar, además de los retos que afrontan nuestros colegas, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, simplemente comparación con vecinos de la región, con Colombia, con Chile, Argentina, Brasil. Veamos Argentina, ¿no? Ha habido un impulso enorme a la ciencia de parte de su gobierno y ellos han sido los primeros en producir los kits diagnósticos hechos en casa, en lograr esta llamada autonomía, soberanía tecnológica que tienen países desarrollados.
En países como Chile o como Colombia hemos visto otros desarrollos interesantes que, por ejemplo, la acreditación muy rápida, en cuestión de semanas, de cientos de laboratorios para ampliar la aplicación de los métodos diagnósticos y el análisis de estos. En Perú hemos sufrido meses con unos cuantos, a lo más decenas de laboratorios acreditados para lograr el diagnóstico de COVID. Entonces, hay varias lecciones que aprender, hay varios retos a los cuales hemos respondido y otros a los cuales no hemos respondido, y creo que todas esas lecciones deberían ser resumidas para la próxima pandemia o para la segunda ola, quiera Dios que no nos llegue tan pronto y de manera tan violenta. Tú has mencionado dos conceptos interesantes, Edward. La primera es que en el Perú no tenemos infraestructura para hacer ciencia básica, porque efectivamente hacer ciencia básica es muy caro, y en realidad lo que hacemos es más investigación aplicada. ¿No te parece que debería buscarse la forma para, digamos, encaminarnos también al desarrollo de la ciencia básica? ¿Qué condiciones se requerirían para eso? Esa es una pregunta muy buena, muy difícil de contestar, pero te diría que los países desarrollados del primer mundo, todos aquellos que tienen un grado de bienestar y de industrialización notables, es porque han apostado por las ciencias básicas. ¿Y qué significa esto? La generación de conocimiento propio para que eso genere luego la cadena de desarrollos tecnológicos, de innovaciones aplicadas ya a la sociedad. Entonces, ese principio de la generación de conocimiento solo se puede dar cuando hay una comprensión a nivel de la sociedad, a nivel del Estado, de la importancia de esta. Y lamento decir que no hay esa comprensión, o no ha habido esa comprensión de la importancia de la ciencia, no solo para sacarnos de problemas como cataclismos, terremotos, niños, pandemias, guerras, sino también para tiempos de paz. El conocimiento que se genera en tiempos de paz y que nos ha dado desarrollos como, por ejemplo, la GPS, la Internet, la fertilización in vitro, el descubrimiento de la penicilina, son todos estudios que se han hecho o desarrollos que se han hecho por interés básico sin pensar en la aplicación, la llamada serendipia, ¿no? Yo desarrollo algo que al cabo de 5, 10, 20 años alguien lo va a retomar y te va a servir de una manera increíble que, al punto que podría cambiar o puede cambiar el curso de cómo funcionan las cosas en la sociedad. Es el caso del Internet, por ejemplo, por dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Con el GPS. Así que si mantenemos un poco la visión cortoplacista de que necesitamos resultados prontos para poder desarrollar el país rápidamente y entrar a la OCDE, no sucumbir a esta presión internacional de que tenemos que desarrollarnos rápidamente, pues el conocimiento básico no va a ser apreciado y no va a ser tampoco potenciado. Yo creo que ese es un punto en el cual tenemos que aprovechar las lecciones de esta pandemia que nos han enseñado ese potencial de la ciencia básica. Quiero dar un ejemplo para esto. Varios de los grupos que trabajamos en estos desarrollos que han recibido atención del público, como por ejemplo el tema de la vacuna, el tema de las pruebas moleculares rápidas, han sido hechos por científicos que no se dedican a esto. En mi caso, por ejemplo, nosotros trabajamos en los mecanismos básicos que explican cómo las neuronas van degenerando y se van muriendo cuando uno sufre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Es una cosa muy básica que no me lleva inmediatamente a terapias ni a conocimiento aplicado, ¿no es cierto?, a soluciones comercializables, pero gracias a ese conocimiento, mi grupo de trabajo, mis colegas, estudiantes, han sido capaces de adaptarse a la situación y generar estas soluciones que requeríamos en este momento. Es un ejemplo muy claro, muy concreto de cómo el know-how, el conocimiento básico, te permite generar una solución cuando es requerida de esa manera. Y por eso que había que apoyarlo, por eso que había que apoyar los laboratorios y los científicos que hacen conocimiento básico, que son muy pocos en el Perú. Así que yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que tenemos que llevarnos de esta pandemia y que esperamos se traduzca en una mejor comprensión, esperamos se traduzca también no solamente en una visibilización de los científicos y el trabajo que hacen, sino también del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que los respalda. CONCITEC lo articula, CONCITEC lo lidera, y CONCITEC recibe muy poco apoyo, hay que decirlo también. O sea, yo como receptor a veces de ese apoyo puedo decirlo, que vemos con preocupación que no hay un presupuesto significativo asignado a la ciencia y tecnología. Es un poco como un derivado, esos 11 millones de soles, imagínense, comparen ustedes, solamente para poner las cosas sobre la balanza,
¿Cuánto se ha invertido en la reactivación económica? ¿Cuánto se ha invertido en salvar a las pequeñas, medianas y grandes empresas? ¿Cuánto se ha invertido en la crisis sanitaria directamente? Estamos hablando de miles de millones, de decenas de miles de millones de dólares. 11 millones de soles para financiar, Fabiola les ha dicho cuántos decenas de proyectos, cada uno por 200, 300, 400 mil soles, para desarrollos que podrían cambiar el curso de la pandemia, como una vacuna, como una prueba molecular rápida. Pongan ustedes eso en la balanza, ¿no? Yo creo que debería ser una gran lección ver dónde invertimos nuestro dinero, porque es una inversión, la ciencia es una inversión, se ha dicho, no es un gasto, y tenemos que cambiar también esa concepción. Así que yo lo dejaría ahí, con esa reflexión, que ojalá que esta lección se mantenga después del periodo político electoral que nos viene el próximo año para poder sostenerlo en el tiempo. Sí, claro. Sin duda, el desarrollo de la ciencia básica es tan trascendente como lo que ha sustentado y podría ser uno de los temas de agenda para el planeamiento del año que viene de CONCITEC. Fabiola, que nos está escuchando, estoy segura que lo va a tener en cuenta. El otro tema que mencionaste que me pareció muy interesante fue este triple eje Estado, academia, empresa privada. ¿Cómo articulas esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es que se mueve? ¿Cuál es el ecosistema que permite eso? Bueno, en países, lamentablemente siempre hay que hacer la comparación de no, ya existe esta triple hélice. En países desarrollados es un ecosistema, es una maquinaria bastante bien engrasada. Hay, para empezar, canales de comunicación y canales de articulación. De manera que si la ciencia y la tecnología producen una solución, es muy fácil llevarla a una producción local, ¿cierto? Una empresa o una planta que tome un prototipo y lo produzca. Y para que esa empresa, esa planta lo puedan producir, necesitan un marco normativo, un marco tributario, que les facilite todos esos caminos para que se haga de una manera eficiente. Y para que esta empresa, en el caso nuestro sería una empresa biotecnológica, pueda producir rápidamente las soluciones de la misma manera que cualquier otra empresa funciona en Perú, ¿no? Eso no está articulado todavía. Y el Estado justamente cumple ese papel de facilitar la conexión entre ambos, porque si no hay normativas, si no hay reglas de juego, entonces esto no va a ser posible. Así que en el Perú el reto es justamente ese, incorporarlo, pero todo pasa también, Flora María, por una comprensión del problema. Ya ha habido varios esfuerzos y hay varios esfuerzos que está llevando a cabo CONCITEC, como el tema de los incentivos tributarios, como el tema de los webinars y los diferentes eventos para explicar lo que es la transferencia tecnológica, que tratan de llevar a un acercamiento entre empresa privada como ejes de financiamiento y desarrollo y la academia. Pero como te digo, en el pasado no ha habido un interés común. Ese es el mensaje principal, diría yo. El interés común de una empresa que ve en la academia una solución no solo a sus problemas, sino a otros problemas. Te quiero dar un ejemplo muy concreto. En países como en Norteamérica o en Europa, la financiación o el financiamiento de proyectos científicos, tecnológicos, por parte de la empresa privada, no necesariamente está ligado a lo que esta empresa necesita, sino que a través de incentivos tributarios, como los que ha mencionado Fabiola, cualquier empresa se puede beneficiar de apostar o apoyar cualquier emprendimiento científico, cualquier proyecto científico. Entonces no significa que si yo soy un pesquero, voy a invertir en desarrollo tecnológico para la pesquería. Puede ser, por supuesto que me interesa, pero podría también de la misma manera ayudar a un proyecto que trabaja en cáncer infantil, por ejemplo, ¿no? O una empresa minera puede apoyar a un proyecto que está desarrollando nuevos materiales, ¿no? O nanofísica, nanopartículas. No tiene que haber una relación directa. Y eso genera una actividad y un flujo de conocimiento y de relaciones, de conexiones, de generar un tejido que es indispensable para cuando ocurra el famoso eureka, la famosa gran idea que puede ser llevada a la práctica y terminar en una solución, este tinglado, este tejido entre
academia y empresas funcione rápidamente. Eso yo creo que es lo que nos está faltando, una mayor articulación. Y espero que a raíz de todo lo que estamos viviendo, insisto en esto, ya se estén generando nuevos canales de comunicación. Yo creo que entre la academia y la empresa privada está funcionando de una manera mucho más acelerada que con el Estado. El Estado creo que es la gran deuda que tenemos. Una reforma del Estado ojalá nos permitirá lograr estas metas más rápidamente. Muy bien, perfecto, plenamente de acuerdo. Y siguiendo con este hecho de la esperanza que todos tenemos puestas en la ciencia, lo cierto es que, como comentamos, la vacuna necesita su tiempo, pero va a llegar. Lo que sucede es que para llegar, además de tener confirmada la fase 3, va a necesitar licencias, va a necesitar una línea de fabricación y va a necesitar distribuir miles de millones de dosis en el mundo. Llevada esa realidad al Perú, había alguna restricción formal para hacerla, digamos, el pago a cuenta. Afortunadamente, se ha promulgado hace poquito el decreto de urgencia 010, que, digamos, en concreto, excluye de la aplicación de la ley de contrataciones del Estado para que la vacuna se pueda comprar a condiciones de mercado. Pero además autoriza al MINSA a contratar con privados para que financien, cofinancien o colaboren de cualquier forma. Lo cierto es también que recientemente en Relaciones Exteriores, que preside una comisión nombrada en el mes de agosto para efectos de la adquisición de la vacuna, ha comunicado que ha cerrado el compromiso con Gavi, la Alianza Mundial para Vacunas, por 13 millones de dosis. Hace un par de semanas anunciaron también un convenio con Pfizer por 9,9 millones de dosis. Así las cosas, la vacuna va a llegar y por lo tanto es necesario planificar y organizar múltiples aspectos, especialmente los aspectos logísticos de almacenamiento, distribución, cadena de frío, la priorización de poblaciones en riesgo, la administración de la vacuna y hasta el seguimiento posterior a la administración de la vacuna. El Estado lo puede mucho, pero no lo puede todo. Y además, todos hemos tenido experiencias en diferentes momentos de la vida, ya sea en una relación de trabajo o como ciudadanos simplemente, y sabemos que nuestro Estado tiene algunas limitaciones en sus operaciones. De hecho, no es, la vocación de servicio es muy importante, pero no es suficiente. Tiene algunas limitaciones. Así que ahí hay un reto inmenso y hay un desafío por generar una verdadera innovación en cómo se van a desarrollar estos procesos para garantizar que finalmente nuestra población esté vacunada. Me gustaría preguntarle a Carlos Neuhaus. Carlos, el proceso para lograr esta inmunidad va a ser complejo. ¿Cómo se están diseñando estas operaciones y la logística para garantizar el acceso, la calidad y la seguridad de los procesos de conservación, distribución y aplicación de la vacuna? Buenas noches, Flor de María, Fabiola, Edward, un gusto estar con ustedes. Yo quisiera hacer una introducción, ¿no? Pero llegar, por supuesto, a tu pregunta, ¿no? Primero, algunos comentarios, ¿no? Esta pandemia nos ha agarrado totalmente desprevenidos, ¿no? Es como si de la noche a la mañana un tsunami estuviera barriéndonos, o sea, nos cayera encima, y hemos tenido que reaccionar muy rápido con una infraestructura de salud muy precaria y con lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Esto nos ha tomado pues totalmente desnudos e indefensos, y poco a poco hemos ido reaccionando a un costo pues bastante alto, ¿no?
quisiera definir un poquito, nosotros nos ha puesto comando vacuna, comando COVID, ¿no? En realidad somos un grupo de ciudadanos, empezamos 4, ahora somos como 10, ¿no? Que estamos, un momento Raúl Delgado Sayán puso la voz de alerta en el sentido que si bien estábamos inmersos en el medio de las crisis, con los temas de las camas UCIs, poner a la gente en la vía panamericana, en fin, tomar una serie de acciones para paliar el problema, Raúl puso un artículo en unas páginas web, ¿no? Perdón, unas de estos blogs que hay, alertando sobre el hecho de que ya el virus ya se había identificado y los chinos lo habían puesto en conocimiento de la comunidad científica mundial, y ya se habían iniciado una serie, 120, 170, en este momento hay de estudios para encontrar la vacuna. Al conocerse este virus, el ADN del virus, entonces era más fácil avanzar con una vacuna que más que por prueba o error se iba a hacer, es un diseño bioingeniería, digamos. La bioingeniería es una ciencia que se está desarrollando últimamente y que permite hacer estos trabajos con digamos, de una manera más rápida y quizás eficiente. Entonces, y la respuesta fue, nadie sabía. Por ahí se escuchó, bueno, ya han habido algunas cartas, algunos laboratorios que nos han tocado la puerta. Incluso nosotros nos enteramos de cartas que habían enviado al MINSA, y lo único que hicimos es darnos la copia de lo que han enviado para apurar la gestión. Entonces empezamos a ayudar, y en algún momento nos llamaron del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver cómo podíamos, con los contactos que existían en algunos de los miembros del grupo, para poderse sentar con los laboratorios ya conocidos acá, ¿no? Qué preguntar, qué no preguntar, cómo diseñar una estrategia para adquirir la vacuna con suficiente anticipación. Acá hay dos formas básicas de adquirir la vacuna. Es a través de la COVAX Facility, que existía para donar vacunas a países ya subdesarrollados o en líneas de pobreza, de los cuales el Perú ya había salido, digamos, y nosotros estábamos en el grupo de países de desarrollo intermedio, que ya no éramos elegibles a donaciones, pero esa COVAX Facility se habilitó con la Fundación Gates. Hay como 9 vacunas, que hay un portafolio de vacunas que se tienen ahí, que permiten, que se van a ir conforme avancen ellos, fase 2, fase 3, digamos, serían disponibles en el mundo. Esta es la forma tradicional, la forma, digamos, a través de la Organización Mundial de la Salud, que nos daría pues hasta el 20% de nuestras necesidades como país, y o en un inicio un 3% como adelanto, ¿no? Pero esto va a un ritmo pues que signifique con una buena cantidad de países, por lo menos 80, tratar de distribuirnos, que nos caiga una cuota. Pero en paralelo hay la otra opción, que son los acuerdos bilaterales, ¿no? Que ya se están, Sinopharm, por ejemplo, es uno de ellos, y hay otras vacunas que ya están en el tramo final de digamos, de las conversaciones, para poder tener la vacuna en un tiempo muy anterior a lo que este COVAX Facility puede hacer. También otra de las formas es permitir que se hagan estudios en el Perú sobre la fase 3 de la vacuna, y eso le da al país una capacidad de negociación para, conforme esos laboratorios, entiendo que Pfizer está entre ellos, puedan terminar sus
su fase 3 y esas vacunas, Perú tener una especie de derecho de preferencia. Porque va a ser muy triste que otros países de nuestro vecindario se vacunen y nosotros no. Ahora, nuestra labor es básicamente tratar de apoyar en todo lo que sea necesario. Primero, en esta primera parte que hemos hecho, es ayudar a escoger bien el portafolio y ser muy cuidadosos, pues, de no entrometernos, porque a veces podemos generar algunos celos por nuestro afán de que esto venga, de decirnos, bueno, no estamos, déjenos, esa es nuestra responsabilidad. Sí, pero nosotros, si bien es cierto, no vamos a firmar ninguna vacuna, sí lo que queremos es que nuestro país tenga un portafolio de 5 o 6 vacunas para poderlas aplicar en nuestra población, ¿no? Nosotros no somos nombrados por el gobierno, no tenemos ninguna resolución. El decreto de urgencia que has mencionado, Flor, nos da la posibilidad al gobierno para buscar apoyo en el sector privado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Uno es, lo que se está haciendo es la primera parte, es conseguirla. Y en esto de conseguirla es el paso siguiente. ¿Cómo viene la vacuna? Hay que irla a traer, para lo cual tenemos que contratar algunos aviones charter para traer la vacuna a nuestro país, ¿no? O tenemos la suficiente capacidad aérea en nuestras Fuerzas Armadas, que existe, pero existe más para distribuirla internamente, ¿no? Entonces, es o traerla o que nos las traigan. Lo más probable es que hay que ir a traerla, porque estamos compitiendo con el resto de países del mundo. Todos los países, pues, hablan de que esto va a ser un bien universal, etcétera, ¿no? Y que debe ser gratis, pero la realidad es que por debajo de la mesa cada uno está arranchándose el poquito de vacunas que están disponibles. Ya de los 7.300 millones hay 5.000 millones de vacunas ya comprometidas, básicamente para los países grandes. Luego viene la siguiente tarea, llegan al Perú y hay que distribuir. Se menciona, pues, que el Ministerio de Salud ha hecho campañas en el 2006 de vacunar a 20 millones de personas. Antes de los Panamericanos se presentó una epidemia de sarampión y se tuvo que armar una campaña para vacunar en sarampión. Se vacunaron a 5 millones de personas, pero en 40 días, ¿no? Si agregamos un 0 a todo esto, pues probablemente sean 50 aplicaciones, ¿no? Y lo hacemos al mismo ritmo, pues no vamos a ir. Esto tiene que ser un operativo gigante, es casi como paralizar 2 o 3 días a todo el mundo en su casa y que se los vacune, ¿no? Entonces, ahí se necesita un trabajo articulado, no solamente del Ministerio de Salud, que puede ser rebalsado en sus capacidades, y además no va a necesitar crecer tanto, sino tiene que apoyarse en las Fuerzas Armadas, que son muy organizados para lo que son planes estratégicos, y armar toda una operación logística. Como sector privado, por ejemplo, se ha puesto a disposición del Estado, digamos, del gobierno, aproximadamente 180 cámaras de frío o congelado, ¿no? Y además se les ha proporcionado una plataforma que puede superponer todas estas acciones en un plan que permita, pues, saber cuándo se va a vacunar, en qué lugares, etcétera, dónde está la población que hay que hacer. Si se va a hacer, por ejemplo, se está pensando hacerlo como un proceso electoral, pero con mucho más colegios donde llevar la vacuna. Entonces, eso es un reto muy grande en que felizmente se ha logrado que ya se forme una unidad de seguimiento y control de todo este aparato, que es un poco la gente que trabajó en los Panamericanos, digamos, en el plan estratégico, en el proyecto de los Panamericanos que se tenía
mapeaba pues más de 1.500 funciones. Entonces existen los softwares, existe toda esa capacidad para articularla, y donde intervienen el Ministerio de Salud, que es el que debe liderar, el Ministerio de Economía, Fuerzas Armadas, el sector privado para apoyar en todo lo que sea posible. Entonces, aquí no es una tarea que puede ser excluyente y que debería estarse abierto a recibir. Muchas veces en el Estado, y yo he vivido intensamente 3 años y medio en esto, a veces la gente no le gusta que lo saquen de su carril, ¿no? Y la primera respuesta es: no se puede. Acá se tiene que poder todo, porque están de por medio las vidas de las personas, ¿no? Entonces, ese chip mental, y que yo a las 6 me voy, eso no debe existir. Yo sé que hay muchas personas comprometidas, pero también lo importante es que se dejen ayudar, porque eso es, creo que debe haber una apertura para que, digamos, poder avanzar más rápido. En fin, he tratado de resumir esto, digamos, lo que estamos haciendo, pero sí, no solamente hay que traerla, sino tiene que pincharse a la persona, valga la descripción, y son hasta 2 veces. O sea, lo que está saliendo es una primera vacuna y a las 3 semanas otra siguiente vacuna. Entonces, ¿cómo se va a hacer con las personas pues a 3.500 metros de altura, a 10 horas de pick-up, ¿no? Para llegar a ellos? Felizmente por hoy día... Carlos, te perdimos. Que es otra. Te perdimos. ¿Puedes repetir? Sí, no, que estaba diciendo que hoy día ha salido un comunicado, digamos, una nota de prensa en que Johnson & Johnson va a tener una vacuna que necesite una sola aplicación. Eso va a ser muy, muy bueno. Y hay un laboratorio en San Diego, Estados Unidos, que también habría otra vacuna que sería también de una aplicación. En fin, ya no hay mucho que decir, pero creo que he tratado de hacer un compendio acelerado, digamos, para ponernos en perspectiva. Muy bien. Una última pregunta, Carlos. ¿Cuál crees que debe ser el rol del sector privado en este escenario de la logística y la distribución y la aplicación de la vacuna? El sector privado puede actuar en varias partes. Uno, con expertos en logística, porque hay empresas que se dedican única y exclusivamente a eso, que están dispuestas a ayudar. 2, poniendo a su disposición lo que es cámaras de frío, y que si se les avisa con anticipación, pues se pueden aislar esas cámaras de, digamos, de la producción normal. Por ejemplo, en verano no hay mucha cosecha agrícola. Entonces, ahí las cámaras de frío del sector privado están algo libres. Tampoco se pesca mucho anchoveta en verano. Entonces, con un suficiente anuncio se pueden preparar las cámaras de frío para hacerlo. Lo que es transporte, miren, no falta en ninguna bodega en cualquier lugar del Perú una lata de leche o una botella de cerveza. Esa capacidad logística está y está a disposición, ¿no? Está a disposición por ejemplo, las compañías de seguro de salud. Ellos pueden, por ejemplo, encargarse de sus asegurados, y eso hay más de 1 millón de personas que tienen seguros privados. Entonces, se les da a las compañías privadas de salud, a las de seguro: encárgate tú de los que están afiliados a tu red, ¿no? Por ejemplo, la red de farmacias, de boticas que hay en todo el Perú, hasta
Los mismos centros comerciales, por ejemplo, pueden ser lugares perfectos de vacuna. Entonces, hay una multiplicidad de maneras y formas que se puede ayudar, ¿no? Y la prueba está que un pequeño grupo de nosotros estamos dedicando bastante tiempo para hacer eso, porque entendemos que si no queremos más compatriotas o gente del extranjero que vive en nuestro país, y que todos volvamos a una, no sé, se llamará nueva normalidad o lo que sea, creo que es tarea de todos comprometernos a ayudar en esto. No, creo que nadie está excluido de hacerlo. No pensemos que las grandes empresas, no. Cada uno desde el lugar que nos corresponda. Es verdad, la salud no es un tema ni de públicos ni de privados. La salud es un tema de personas. Por tanto, debe convocar todas las voluntades para poder, en el medio de esta crisis de pandemia, generar una respuesta que tranquilice, que detecte, que ayude o que vacune cuando llegue la vacuna en su momento. Oye, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para mis 3 invitados maravillosos. ¿Ustedes creen que después de la vacuna aplicada, regresaremos a la vida anterior como era antes de la pandemia? ¿Qué opinas, Carlos? Yo creo que la vida va a cambiar un poquito, ¿no? Primero vamos a tomar conciencia de que todo exceso no es bueno, ¿no? Habrá nuevas maneras de entretenernos, ¿no? En lugar de estar todos concentrados en un bar, ¿no? Bueno, con más, podemos ir al campo a hacer nuestras parrilladas y a tomar una cervecita afuera, ¿no? Digamos, y también yo he tenido la oportunidad de estar en China en el 2012, y tú veías a la gente ya con mascarillas y decías, qué gracioso, ¿por qué están, no? Y quizás por esas costumbres ya orientales de ponerse la mascarilla, y en Japón, por ejemplo, también, ellos están, de alguna manera, los golpeó muy fuerte, ¿no? Especialmente en China, que también me tocó ir a ver estos mercados de que tienen los animales vivos y ahí los sacrifican, ¿no? Horrible, son sus costumbres. Pero por otro lado ellos tenían pues el tema de la higiene bastante acendrado, ¿no? Y creo que esto nos está dando una lección. Y por el otro lado, por el lado académico y por el lado de la ciencia, yo creo que debemos fomentar que nuestros hijos, nietos, etcétera, se dediquen un poquito más a la ciencia que a otras profesiones que pueden ser muy interesantes, pero que hoy día se necesita mucho de gente con pensamiento científico y racional, ¿no? Para que puedan ayudar a desarrollar el país, como sucede en los países asiáticos. Corea y Japón son países muy, muy orientados a la ciencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Para Fabiola y para Edward, tengo también una pregunta. Todas las crisis también tienen la otra cara de la moneda, que son las oportunidades. ¿Cuáles creen ustedes que son las 3 lecciones aprendidas y 3 temas de agenda pendiente en sus campos? Edward como investigador, miembro de la comunidad científica, Fabiola como líder y cabeza de nuestro CONCITEC. Le cedo la palabra a Fabiola, por favor, para empezar. Bueno, yo creo que una de las primeras oportunidades que hemos visto y que estamos aprovechando sin duda en esta noche muy claramente es la utilización del mundo digital. No solamente está siendo absolutamente indispensable para poder seguirnos comunicando, para seguir estando unidos, para producir además estas plataformas maravillosas que en muy poco tiempo, ya entiendo que está en un germen bien importante el reporte de casos de manera instantánea en el MINSA,
con un aporte también de un proyecto CONCITEC. Y eso yo pienso que llegó para quedarse, ¿no? Para mí es una oportunidad muy importante que tiene varios efectos en distintas áreas de la investigación. Ya lo hemos visto, por supuesto, en la llegada de la inteligencia artificial a muchos países donde la inteligencia artificial resuelve tantas cosas por nosotros, y cómo lo vamos a seguir viendo también en el Perú muy pronto y mucho más aceleradamente, porque ya llegó, como digo, para quedarse el mundo digital. En los aspectos que tienen que ver con, como digo, las plataformas digitales, tiene también haremos mucho énfasis en el desarrollo de lo digital. En términos de la innovación, esa es otra oportunidad que cuando no podemos contar con la solución que teníamos en el pasado, como el caso que señalé del CONCITEC, haciendo concursos que demoraban a veces hasta 3 o 4 meses para tener los resultados de los concursos, y para tener el resultado ya de la propia investigación 1 año, 2 años, 3 años. Es verdad que la ciencia requiere esos tiempos. Es verdad también que podemos dar pasos acotados para tener algunos resultados, y en el caso, como mencionaba, de los resultados que hemos tenido en esta pandemia, ha sido impresionantemente rápido. Entonces, la capacidad de innovación que la tenemos, el mundo digital y la necesidad que tenemos de articulación. Eso también ha sido claro. Nos hemos puesto a pensar cómo podemos trabajar mejor en red. Bien lo mencionaba Edward, tal vez en el mundo privado esto se ha visto más rápido, pero en el mundo público hemos visto que si tenemos equipos, los debemos usar todos en conjunto para tener resultados, y debemos trabajar no solamente con el equipamiento que dispongamos o con las redes, sino también, por supuesto, los proyectos de investigación. Yo creo que esas son las oportunidades más claras que nos ha dado la pandemia: lo digital, la innovación y la necesidad de articular. Y por supuesto, una cuarta y muy importante que ya ha sido señalada por todos, la visibilidad de los científicos, la visibilidad de la ciencia. En otros países esto es mucho más evidente. Los científicos están presentes realmente mucho a través del mundo de la divulgación científica, por ejemplo. Hay una presencia permanente en los medios televisivos, de la prensa, revistas de ciencia y tecnología. Eso es algo que para el Perú es una novedad, pero que también pensamos que va a ser una oportunidad para desarrollar esos ámbitos que son los ámbitos del CONCITEC, ¿no? Sin duda, nos ha hecho ver a las diferentes instituciones que ahora estamos comunicándonos más, cómo ya lo hemos hecho y lo tenemos que continuar haciendo. Ha sido muy curioso cómo, y eso tal vez a manera de anécdota, que las instituciones han egresado el propósito de trabajar, por lo menos los aspectos administrativos, con énfasis en cero papel, ¿no? Era casi un mandato, por ejemplo, en la PCM, para las instituciones que pertenecemos a PCM, como el CONCITEC. Bueno, es decir, esto no tenía cuándo llegar, porque algunas de las unidades, las direcciones, que falta esto, que falta lo otro, que en realidad tienes que entender, Fabiola, inclusive en el CONCITEC, que esto es sumamente complejo, que tiene sus tiempos. Bueno, el cero papel ya llegó para la mayoría de instituciones por el Estado, porque fuimos obligados a hacerlo y lo hicimos. De manera que pienso que todavía no estamos terminando de descubrir las maravillas y posibilidades que nos da el mundo digital en seguir articulando, seguir compartiendo. En el mundo universitario, estamos en la escuela de posgrado de la UPC. ¿Cuánto podemos compartir con otro tipo de docentes que están impartiendo cursos de posgrado del mismo nivel o de otra actividad que quisiéramos incluir en nuestros currículums, de profesores internacionales en tiempo real? Esto va a venir mucho más temprano que tarde, y es para mí, creo, la más importante de las oportunidades que nos está dando dentro de esta tremenda tragedia, esta pandemia. Muchas gracias, Fabiola, totalmente de acuerdo. Edward.
Pues va a ser esto quizás un poquito redundante, pero voy a formularlo de manera que yo lo veo. Me parece que una de las oportunidades es tener ahora la chance, la oportunidad de generar una cultura científica en la población, porque a veces se piensa que los cambios para que las cosas pasen con los presupuestos, con las instituciones que manejan la ciencia, tienen que venir de una decisión de arriba, ¿no? El presidente, los ministros, lo cual es cierto, pero hay un modelo en el cual las cosas suceden desde abajo. Si la población se interesa, si los niños se interesan por la ciencia, si los padres la entienden, las escuelas la enseñan, los medios lo recogen, como ha sucedido en estas últimas semanas y meses, se va a convertir en un tema de debate público y que va a entrar en la agenda probablemente política del país. Esa cultura científica es lo que va a ayudar a que esas decisiones de arriba vengan, porque son apreciadas abajo, si lo vemos de una manera vertical. Entonces, la cultura científica es la primera oportunidad que yo veo ahí, que es una cosa no tan tangible, pero es muy importante para que se den los procesos siguientes. El otro punto es generar no solamente la cultura científica, sino la conciencia de la importancia de la ciencia en los tomadores de decisiones. Ahora sí estamos hablando del nivel político. Que ellos entiendan que la crisis de salud, que la crisis del medio ambiente, por ejemplo, que es otra de las crisis que se nos viene, los temas, los problemas educativos, los problemas del desarrollo empresarial, tienen mucho que ver todos con desarrollos científicos tecnológicos. La ciencia es transversal y creo que esta es una gran oportunidad para entender eso y para que a la hora que ellos quieran tomar decisiones, busquen a los científicos y se genere un debate que enriquezca la toma de decisiones, que no sea simplemente decisiones que se toman por opinión o por consejo o por conveniencia o por interés, sino porque la evidencia científica nos dice cuál es el camino y qué es lo que hay que hacer. Y una tercera oportunidad es la oportunidad de reconstruir el país en base a innovación, que se basa en tecnología y que se basa a su vez en ciencia. Una de las constataciones tristes que debemos hacer es que el país está arrasado, el país ha perdido prácticamente buena parte de las batallas y lo que toca hacer, lo que nos toca hacer de cara al futuro es reconstruirlo. Y va a ser muy difícil reconstruir lo que teníamos hace 8 o 10 meses. Lo que vamos a reconstruir es un país distinto, esperemos, mejor. Y uno de esos caminos importantes para, imagínense, solamente la reactivación económica es utilizar la innovación basada en desarrollo tecnológico para generar fuentes de empleo, fuentes de riqueza. Por darles un ejemplo muy claro, la biotecnología, que es lo que más cerca tengo yo. En este momento, la posibilidad de una industria biotecnológica peruana, que es ahora inexistente, que sea capaz de producir no solamente vacunas, sino métodos diagnósticos para todo tipo de enfermedades, en humanos, en plantas, en diferentes animales, análisis genéticos, genómicos, análisis de medio ambiente. Hay muchas maneras de generar industria con este conocimiento que pueden ayudar a reactivar la economía. Así que yo creo que esa es una tercera oportunidad que no debemos dejar de lado. Debemos aprender del rol que juega, por ejemplo, la biotecnología en países desarrollados. Como ustedes saben, la biotecnología es una industria enorme que mueve gran cantidad de capital en el mundo entero y en el Perú estamos en pañales en eso. Así que es una oportunidad para la diversificación. Ya hemos visto que hay ejemplos, que se puede hacer las cosas en Perú y dejar un poco el derrotismo de que esos son temas para países desarrollados. Así que esa es la tercera gran oportunidad que yo veo. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido una sesión fantástica. Hay un par, 2, 3 conclusiones que me gustaría leer. La primera, en relación a los comentarios de Fabiola. Estamos en ascenso, estamos en subida, todavía rezagados, pero tenemos un gran potencial de investigadores, sobre todo en el área de la salud, y eso nos da esperanza. En relación a lo comentado con Edward, sin duda, este triple hélice, Estado, academia, empresa privada, es algo que se debe empezar a impulsar, y me encantaría que la UPC, del lado de la academia, recoja ese guante y podamos hacer algo por ahí, porque siempre lo digo, el Estado puede mucho, pero no lo puede todo. Y la academia y la parte privada tienen un rol todavía pendiente. En relación a los comentarios de Carlos, qué tranquilizador es saber
que además de que la vacuna en algún momento va a llegar, hay un grupo de gente interesante y que está comprometida con empezar a darle respuestas a este proceso, a este proyecto tan complejo que va a ser el lograr que 30 millones de habitantes en nuestro país, de ciudadanos con derechos, puedan recibir la vacuna de una manera segura, certera, ordenada, y que se está pensando en que hay un espacio para todos, que las Fuerzas Armadas van a contribuir, que el sector privado va a contribuir, y que hay una experiencia, una cantera de gente con experiencia que también va a contribuir gracias a la vivencia de los Juegos Panamericanos, que por cierto fueron fantásticos. Yo creo que me quedo ahí. La pregunta sobre si la vida cambiará después de la vacuna, estoy de acuerdo con Carlos y seguramente mucha gente también. La vida no será como antes, pero sí será mejor, mucho mejor. Y en cuanto a las lecciones, hemos escuchado estupendos comentarios de Fabiola y de Eduardo. Me quedo con el concepto de innovación, innovación en los procesos que desarrolla el Estado, innovación en poner al ciudadano en el centro de sus preocupaciones, innovación utilizando todo el desarrollo digital que hay, innovación asociado a este inmenso, inmenso mundo del desarrollo de la industria biotecnológica, de la cual tenemos todo para poder preocuparnos. Pero sin duda la base de esto es este desarrollo de la cultura científica. Hay que desarrollar cultura de ciencia en el país. Y creo que es tarea del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y de todos los ministerios, de todos los padres de familia, de todas las universidades e incluso de todas las empresas, porque el país será lo que nosotros querramos que sea. Y este es el momento del desafío. Susana, yo acá termino. No sé si te doy la palabra. Muchas gracias por la oportunidad. No, a ti, Flor, ¿no? A Fabiola, a Edward y a Carlos, de verdad que ha sido muy, muy interesante y bueno, sí, muy importante también para nuestras vidas, ¿no? De cómo vamos a continuar y las esperanzas de tener un mejor, como dicen, ¿no? Un mejor futuro, ¿no? Y que tomemos las cosas positivas que hemos aprendido en este tiempo. En nombre de la CONFIEP y de la Escuela de Posgrado, que queremos de verdad agradecer por todos estos aportes valiosos que hemos recibido y a todos nuestros asistentes también por habernos acompañado. Nos despedimos, no sin antes desearles a todos ustedes mucha salud, ¿no? Sobre todo, y a sus familiares también, e invitarlos el día de mañana, en donde debatiremos sobre la Agenda de Activación 2020. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias nuevamente. Yo me despido también. Gracias, Edward. Gracias, Carlos. Gracias, Fabiola. Nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el Gracias, Flor. Gracias. Carlos. Gracias, Susana y Flor María. Gracias, adiós. Gracias, Susana. Chao, Carlos. Adiós.